Tú eres digno, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro objeto de adoración, Señor. A ti te adoramos, a ti te amamos, porque solamente tú mereces la honra y la gloria, Señor. Tú eres el Creador, nosotros las criaturas, Señor. Padre, en esa actitud nos acercamos ante tu trono de gracia en esta mañana, en una actitud de adoración, de respeto, reverencia ante ti, Señor, para pedirte, mi Dios, que tú nos ayudes, Señor, Padre, en la exposición de tu palabra, pero también, Dios, que pueda ser recibida por tu pueblo, Señor. Padre, estamos viviendo, Señor, como dijo tu siervo, y aún nosotros más todavía en las vísperas de tu venida, Señor. Padre, por eso ayúdanos a estar preparados, Señor. Estas cosas que estamos hablando, Señor, aunque son muchas de ellas del ámbito terrenal, Señor, pero también nos conciernen, Padre, porque todavía somos seres terrenos, Señor. Así que, Dios, permite que sean para nuestra instrucción y para nuestra edificación, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar las Escrituras en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, el capítulo 28. Ahí hemos tomado esta escritura, la hemos tomado en estos últimos servicios para hablar de un temita que hemos titulado vínculo familiar. Y es un tema que abarca mucho, como una espiral. Entre más ve uno en la Biblia, hay más cosas que tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Ahora, el propósito de hablar o tomar esta parte que podemos tomar en esta mañana no solamente es para examinar las familias de la Biblia, desde luego, porque ellas son nuestro referente, en el entendido que no fue ninguna familia perfecta, aunque todos fueron hijos de Dios, y uno los está examinando no como un crítico, sino como alguien que quiere aprender algo de allí. Así que Génesis 28, el verso 14, el Señor le está diciendo a Jacob, después de que tuvo el sueño donde vio aquella gran escalera: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Tome su asiento. Este es el sermón número 6. El servicio antepasado estuvimos hablando un poco acerca de la familia de Abraham y Sara. El domingo pasado hicimos un paréntesis para ver lo que es la adopción, hablando de la adopción literal. Y en esta mañana queremos continuar una vez más, retomar lo que es esta familia formada por este patriarca llamado Abraham y su esposa Sara. Y mire, así como algo que nosotros tenemos que aprender de esto que estamos hablando, es que ninguna familia es igual. Cada familia tuvo sus peculiaridades. Aún la de Abraham, comparada con la de su hijo, no fue igual. La de Isaac comparada con la de Jacob tampoco fue igual. ¿Qué nos enseña? Que Dios a cada matrimonio le da su propia experiencia. Y uno nunca querría aplicar el mismo molde de nosotros a nuestros hijos, porque para comenzar son una generación distinta. Nosotros vemos que siendo que el tiempo del fin se acerca, las cosas se van apresurando más. El pecado se está multiplicando más. Muchas cosas están sucediendo de una manera más rápida. Entonces, la época que a nuestros padres les tocó vivir es una época completamente distinta, o fue una época completamente distinta que a la que a nosotros nos tocó vivir. Y la época que a nosotros nos tocó vivir es completamente distinta de la que a nuestros hijos les está tocando vivir. Y si hubiera otra generación, la época que a nuestros hijos les toca vivir será completamente distinta que aquella de los hijos de ellos les tocará vivir. Por eso aquí voy a examinar este matrimonio, estas tres generaciones particularmente que tienen mucho que enseñarnos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta mañana vamos a examinar un poquito la vida, no la vida exactamente,
sino el matrimonio de Abraham y ver algunas de las peculiaridades que hubo en ese matrimonio. Mire, y voy a comenzar con esto. Aquí hay algo importante que tenemos que resaltar, porque la Biblia sí lo muestra, y es la relación consanguínea de Abraham y Sara. ¿Sabe lo que es eso? O sea, la relación de sangre que había entre Abraham y Sara. Mire, Sara era media hermana de Abraham, dice la Biblia. En una ocasión, Abraham emigró hacia una tierra llamada Gerar. Y entonces, cuando él llegó allí, siendo que Sara era una mujer hermosa, el profeta dice que era la mujer más bella de la tierra. Si hace no sé cuántos años, 5,000 años o los que hayan sido, hubiera habido un certamen de belleza, seguramente Sara hubiera sido la ganadora, por lo que dijo el profeta. Entonces, usted sabe, el hombre natural realmente eso es lo que busca en la mujer, una belleza externa. Entonces, Abraham, estando plenamente consciente de eso, aunque quiero decirle, para muchas mujeres, la belleza física, más que una bendición, se convierte en una maldición. Más que en una bendición, se convierte en una maldición. Usted dice, ¿está en contra de que la mujer sea hermosa? De ninguna manera. Pero si la mujer no sabe usar o mantenerse en el lugar y cuidar de aquella belleza, solamente va a ser carne para los lobos. Ahora, Abraham estaba plenamente consciente de eso. Él veía la belleza de su esposa. Así que cuando llegaron a Gerar, siendo que era un pueblo distinto, él tratándose, mire, voy a usar esta palabra, nosotros la usamos, no es mala, tratándose de curar en salud, él dijo acerca o mencionó acerca del parentesco de su mujer y dijo una verdad, pero una verdad a medias. El hermano Branham dijo que no hay mentiras blancas ni hay mentiras negras, todas son mentiras. Entonces, en Génesis 20 del 1 al 2, dice la Biblia, de allí partió Abraham a la tierra del mediodía, o sea, hacia el sur, y asentó entre Cades y Sur, y habitó como un forastero en Gerar. Y entonces, bueno, ya estaba en Gerar, viendo la hermosura de su esposa, él dijo, no dice la Biblia que los moradores de Gerar fueron y le preguntaron por el parentesco. Él fue el que dijo de Sara su mujer, mi hermana es. Bueno, si llega un forastero a una comunidad donde nadie lo conoce y él dice que es su hermana, entonces quiere decir que viene acompañando a su hermana y que por tanto la mujer está libre. Ahora, escuche. Pero no fueron en sí los demás habitantes de Gerar, aquellos, no solamente ellos los que vieron la hermosura de Sara, sino que debió haber sido, recuerde, el profeta dijo que era la mujer más hermosa de la tierra. Aquel comentario, oigan, ¿se fijaron? Aquel forastero que viene, dice que bueno, viene acompañado de una mujer. El asunto es que él dice que es su hermana. Y aquello trascendió, viene acompañado de una mujer demasiado hermosa, y aquello trascendió, permeó hasta que llegó a los oídos del rey de Gerar, del rey Abimelech. Y bueno, quizá eso andaba, era la charla del día. Y entonces, quizá llegue el momento en que este rey quiere conocer a Sara. Y entonces, porque dice la Biblia, en la segunda parte del versículo 2, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara.
O sea, envió para que la trajese. Entonces, Sara había escuchado que Abraham dijo que era su hermana. Entonces quizá cuando el rey le interrogó y le dijo, disculpe señorita, usted llega con este forastero que se llama Abraham. Sí. Y ustedes, ¿cómo fue que llegaron? Mire, quizá inventó por ahí una historia, es que es mi hermano. Bueno, al ver eso, Abimelech, quien era un rey, y al ser rey, él tenía a disposición muchas concubinas. Dijo el profeta, en aquel tiempo una concubina era una prostituta legal. Muchas amantes. Pero escuche, cuando uno lee la Biblia, Abimelech, cuando ve a Sara, ahora recuerde, Sara tenía dos cosas, como decíamos la otra vez, que ella podía combinar perfectamente: su belleza y su carácter, así como Esther. No era una mujer bella, vanidosa, usted sabe, pensando que estaba un escalón más arriba que las demás jóvenes. Porque Pedro, en sus epístolas o en su epístola, cuando habla de Sara, no resalta la belleza de Sara, pero resalta el carácter de Sara. O sea, Sara era la mujer ideal que cualquier hombre desearía tener, no como amante, sino como esposa. Abimelech encontró en ella, quizá cuando estuvo, esas dos virtudes, digamos, de ella. Y entonces, recuerde, si él tenía otras concubinas, entonces eso quiere decir, bueno, él las tenía para un propósito, quizás solamente, usted sabe, como cualquier político. Pero entonces cuando ve a Sara, él piensa realmente en una relación en serio con ella. Y entonces le dice, estimada señorita, ¿le gustaría casarse conmigo? ¿Qué objeción podía poner Sara cuando ella ya había dicho que Abraham era su hermano? No podía decirle, no, caballero, discúlpeme, soy una mujer casada. Entonces, ella consintió, quizá muy en contra de su voluntad, pero las circunstancias parecía que la estaban obligando a transitar por ese camino que no estaba dentro del plan de ellos. Entonces, hermano, en cualquier situación, de cualquier índole que sea, si está involucrado un hijo de Dios, Dios por su palabra, por sus principios y por su promesa está obligado a intervenir. El profeta de Dios lo ilustra y dice que esa noche, al siguiente día, se iban a casar. Y entonces, esto está en Hebreos y en muchos sermones, él dice que Abimelech, siendo un hombre religioso, mandó, bueno, primeramente a sus concubinas que Sara las puso a que arreglaran a aquella hermosa jovencita hebrea, porque el siguiente día se iban a casar. Dijo el hermano Branham que en la noche él muy religiosamente dice sus oraciones al Dios que él haya tenido. Pero aquí no se trataba del Dios de Abimelech, se trataba del Dios de Abraham, que es el único Dios verdadero. Dijo el hermano Branham que Abimelech quizá puso sus manos de esta manera: Señor, te doy gracias porque mañana me voy a casar con esa hermosa jovencita hebrea. Tú sabes que soy un hombre bueno. Amén. Punto. Dice el hermano Branham que el Señor viene y le dice a Abimelech: tú eres tan bueno como muerto. Hermano, eso es para sobresaltar a cualquiera. Señor, ¿yo qué he hecho? Ahora Abimelech no estaba teniendo un diálogo con su ídolo, ahora estaba hablando con el Dios verdadero. ¿Qué he hecho, Señor? ¿Dónde estuvo mi falla? Yo estoy pensando bien con esta muchacha, por eso fue que no la incluí dentro del lote de concubinas que están allí. Yo estoy pensando en serio con ella. Si yo soy el rey, quiero que ella sea la reina. Y otra cosa que le dijo a Abimelech: tú sabes que con integridad de corazón he caminado, que la palabra íntegro es completo.
Y el Señor nunca le refuta eso, sino le dice, sí Señor, yo sé que con integridad. Y por cuanto has caminado en integridad, esa es la razón que yo te estoy evitando que tomes, escuche, que tomes la esposa de ese hombre porque es mi profeta. Mire, esta es la gracia de Dios, dijo el hermano Branham. Si usted toma a Abraham, dijo el hermano Branham, Abraham era un hombre recaído porque él se había salido del lugar donde Dios lo había puesto. Estaba fuera de la voluntad de Dios. Segundo, estaba contando una mentira. Y todavía salir Dios al paso por él. Dijo el profeta, si eso no es gracia, dijo, yo no sé lo que es gracia. No era porque Abraham mereciera eso, sino porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Y otra cosa le dijo, regrésale la esposa. Y otra cosa, Abimelech, otra cosa, vas a ir para que Abraham, el mentiroso, eso es lo que dijo el hermano Branham, ore por ti. Y ay de ti si no vas para que ore por ti. Mire, estas son las cosas que uno lee en la Biblia y dice, bueno, realmente Abimelech estaba obrando de buena fe. Parecía que él era aquel que debería de haber ido a orar por Abraham y reprender aquel espíritu de mentira que había hecho que Abraham mintiese. Ahora, esto no es manipular la escritura. Ahora, pero entonces, regreso a este asunto. Y como decimos, impresionado por su belleza y su carácter, Abimelech se la llevó para casarse con ella. Pero, advertido por Dios, inmediatamente le restauró, eso es la palabra que la Biblia usa, le regresó la esposa a Abraham. Pero aquí hay una cosa, cuando Abraham fue confrontado con Abimelech, recuerde, él había dicho una verdad a medias, es mi hermana. Y eso era parte de la verdad, pero no era toda la verdad. Perdón, porque no solamente era su hermana, sino que era su esposa. En Génesis 20:12, aquí está Abraham cuando es confrontado con el rey. Entonces, aquí él tiene que decir ya no una verdad a medias, sino una verdad completa. Ahora mire, ¿por qué era una verdad a medias? Ahorita lo vamos a ver. A la verdad también es mi hermana. O sea, Sara no solamente era su esposa, dijo a la verdad también es mi hermana. Hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. O sea, Abraham y Sara eran medios hermanos, según lo que dice la Biblia. O sea, Abraham y Sara eran hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Entonces eran medios hermanos. Era hija de Taré, el padre de Abraham, pero no de la misma madre. En el sonido incierto, predicado el 18 de diciembre del 60, dice el profeta, párrafo 292. Aquí el profeta está parafraseando un diálogo que tiene Dios con Abraham y le dice, veamos Abraham, tú tienes 75 años y ella tiene 65. Y tú has estado viviendo con ella desde que tenía como unos 16, 17 años de edad. Pero es porque ella es tu media hermana. Y tú has estado viviendo con ella todo este tiempo. Y tú te casaste con ella cuando eras solo una niñita. Y sin embargo tú no has tenido hijos, pero yo lo voy a hacer. Yo te voy a dar un bebé. Ahora, de esta primera parte del matrimonio de Abraham, podríamos pensar, en aquel entonces era lícito casarse con un pariente consanguíneo. La Biblia declara que sí. Y el primer ejemplo que encontramos, ya lo vimos, es el de Caín mismo. Sabemos que Caín se tuvo que haber casado también con su media hermana. Ya sabemos
que la única descendencia que la serpiente tuvo fue Caín. Directa. Todos los demás hijos e hijas que le nacieron a Adán y a Eva fueron hijos de Adán. El profeta dice en Preguntas y Respuestas sobre Génesis, párrafo 115. O cómo pudiéramos quedarnos en estas preguntas por hora, solo en una, pero no pudiera abordar otras. Pero fíjense, aquí está. ¿A cuántos les gustaría saber lo que creemos de Caín, de dónde tomó y quién era su esposa? Veamos muy bien. Les diré lo que hizo Caín y es la única respuesta razonable que usted puede dar. Caín se casó con su propia hermana. Tenía que ser así, porque solamente había en ese entonces una sola mujer en la tierra. La Biblia únicamente da el registro de 3 que nacieron en ese entonces. Fue Caín, Abel y Set. Pero si no hubiera habido ninguna, la Biblia muy poco registra el nacimiento de una niña. ¿Sabe usted eso? Esa es la verdad. Cuando la Biblia habla en Mateo de los hermanos de Jesús, refiriéndose a que eran hijos de María y de José, menciona a 4 por nombres. Pero cuando habla de las mujeres, que también María y José engendraron mujeres, nunca dice los nombres. Con excepción, en Mateo el capítulo 1, donde habla de la genealogía de Jesucristo. Y ahí habla de 4 mujeres. De aquella, ¿alguien me dice el nombre? Que se fingió ser ramera. ¿Quién? Tamar. Y tuvo algo que ver con su propio suegro, porque sus hijos, los hijos de, ¿quién era el suegro? Judá. Porque los hijos de Judá no le dejaron prole. Y hubo uno, qué cosa. Hubo uno que pudiendo hacerlo no quiso. Ese fue el primer control de la natalidad que encontramos en la Biblia. Porque dice la Biblia en Génesis que cuando Onán entraba con ella para no embarazarla, vertía en tierra. ¿Así dice la Biblia? Hermano, no se espante, eso es lo que dice la Biblia. Ese fue el primer control de la natalidad que existe en la Biblia. Y dice la Biblia que por andar haciendo eso el Señor lo mató. Entonces ella no podía tener descendencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fingió, se disfrazó de ramera, y Judá, su propio suegro, entró a ella y la embarazó. Y dice la Biblia que tuvieron gemelos. Ahora, por eso, en la genealogía de la Biblia, en Mateo 1, solamente habla de Tamar, la que se fingió ramera. Y luego habla otro nombre de una mujer. No de la que se fingió ramera, sino de la que era ramera, Rahab. Pero no solamente habló de la que se fingió ramera y la que era ramera, sino que habló de una tercera que era una mujer virtuosa. Y esa mujer virtuosa era Ruth. Pero habla de una cuarta, la cual concibió sin conocer varón, María. Ahora, pero entonces, sigamos con esto que estoy hablando. Dice el profeta de Dios, usted sabe que el profeta dice, ya lo leímos, que los historiadores, Josefo dice que Adán y Eva engendraron 70 entre hijos e hijas. Ahora dice en el párrafo 123. Bien, regresemos a Caín. Dice, Eva fue la única mujer que fue creada por Dios, y si ella, o más bien sigo en el párrafo 115, si ella no hubiera tenido hijas, entonces al morir esa única mujer, la raza humana hubiera dejado de existir. ¿Es verdad eso? Si no hubiera habido más mujeres, así que ella tuvo que haber tenido hijas, y Caín se casó con su propia hermana. Tenía que, pues no había otro lugar en donde pudieran
haber venido las mujeres, de donde pudieran haber venido las mujeres. Párrafo 123. Y en esos días, escuche, y en esos días era legal y permitido aún para Abraham y aún hasta Isaac. Isaac se casó con su prima hermana y Abraham se casó con su propia hermana, hermana de sangre. Su padre eran de diferentes madres, pero del mismo padre, y el germen proviene del sexo masculino. Sara, quien dio luz al maravilloso Isaac. ¿Es verdad eso? Mire, después vamos a examinar el matrimonio de Isaac y Rebeca, pero aquí el profeta habla acerca del parentesco consanguíneo que había entre Isaac y Rebeca. Vamos a Génesis 24, el capítulo 15, perdón, Génesis 24, el versículo 15, y luego de ahí vamos al verso 24. Génesis 24, 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, quien había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Mire, cuando Abraham envía a Eliezer que vaya a buscarle una esposa a Isaac, una de las cosas en las cuales Abraham estaba interesado es que la esposa de Isaac fuera de la misma parentela. Dijo, no vayas a ir entre las amorreas, las filisteas, no, tiene que ser de nuestra misma parentela. Ahora mire, aquí voy a hacer un pequeño dibujo para que podamos entender esto. Mire, el papá de Abraham se llamaba Tare. Este señor Tare engendró a 3 hijos. Uno de ellos se llamaba Abraham. Otro se llamaba Nacor. Y otro se llamaba Harán. Harán. Muy bien. Abraham y Sara, Nacor, su esposa se llamaba Milca, y estos dos engendraron a Isaac. Estos dos engendraron a Betuel. Y tuvo a otro que fue, no lo puse, que fue Lot. Perdón, lo de azul son las esposas. Aquí está, engendró a Lot. Por eso Lot, era sobrino de en esta línea. Según el registro bíblico de Betuel, de viene Rebeca. Entonces, aquí está el parentesco entre Isaac y Rebeca. Así es como la Biblia lo pone. Mire, por eso
en el verso 24 de Génesis 24 dice, y ella respondió, soy hija de Betuel, que a su vez es hijo de Milca, el cual parió ella a Nacor. O sea, de Nacor, ella le parió a Betuel, Milca, de Nacor. Así estamos bien, ¿verdad? Ahora, en preguntas y respuestas sobre Génesis, párrafo 124, dice el hermano Branham. Y en esos días era legal y permitido, aún para Abraham y aún hasta Isaac. Isaac se casó con su prima hermana. Ok, creo que esta cita ya la leí. Sí, ya la leí, es el párrafo 124. Ahora, en preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1, predicado el 10 de octubre del 57, párrafo 585 al 586, dice la Biblia. Ahora, la única persona que Caín hubiera haber tenido o casado con ella tendría que haber sido su propia hermana. Tuvo que ser así porque solamente había un varón y una hembra de donde ellos habían venido. Ven, y él tuvo que casarse con su propia hermana. Ahora, eso era legal en aquellos días. Isaac se casó con su prima Rebeca, esto ordenado por Dios. Sara era hermana de Abraham, hermana de sangre, no por el lado de su madre, sino el de su padre. Ve, una hermana de sangre con la que Abraham se casó, de madre diferente, pero del mismo padre. La siguiente generación, primero está la generación de Abraham, luego la generación de Isaac, pero la Biblia dice que la siguiente generación, que fue la generación de Jacob y Raquel y Lea, que fueron las dos esposas legales de Jacob, eran primas. En Génesis 28, 1 y 2 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Pandán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces, según la Biblia, Labán, el papá de Rebeca, era hermano de... Mire, se lo voy a leer otra vez. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Pandam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, Labán, en pocas palabras, era hijo, era tío de Jacob por la línea sanguínea. Si Labán, el papá de Raquel y de Lea, era tío de Jacob, entonces Jacob y Lea y Rebeca, ¿qué eran? Eran primos hermanos. Ahora estamos leyendo lo que dice la Biblia, que Labán era tío de Jacob. Ahora, eso fue allá en el Génesis. Esas tres generaciones que estamos viendo se emparentaron entre sí con familiares. La pregunta que surge hoy en día, ¿sería lícita una relación así? No. ¿Pero por qué? Mire, porque la Biblia lo prohíbe. En Levítico, el capítulo 18, el verso 6, y ahorita vamos a ver hasta dónde el profeta nos pone, hasta dónde ya no. En Levítico, capítulo 18, 6, ¿lo tiene? Levítico 18, 6, ningún varón se allegue a ninguna carne cercana para descubrir su desnudez, yo Jehová. O sea, aquí la Biblia dice,
ningún hombre voy a parafrasearlo de esa manera. Ningún hombre se debe casar con un familiar cercano, porque lo digo yo, Jehová. ¿Es verdad? Ahora, Abraham se casó con su media hermana. Pero ahora vamos a ver lo que la Biblia dice de que un hombre, si se puede casar o no con una media hermana. Levítico. Ahí mismo el capítulo 18, el verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Ni con su hermana tampoco. Aquí mismo en Levítico en el versículo 11. La desnudez de la hija, de la mujer de tu madre, engendrada de tu padre, tu hermana es, no, su desnudez no descubrirás. Pero, escuche, no solamente había una prohibición, sino que había una maldición para aquel que lo hiciera. En Deuteronomio, el capítulo 27, 22. Deuteronomio 27, 22. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, ¿cómo va a decir todo el pueblo? Amén. O sea, todo el pueblo dirá, así sea. Escuche. Pero no solamente con eso, sino que la Biblia va más allá todavía y habla que ningún hombre debería de tener una relación íntima con la nuera. Aquí en Levítico 18, el verso 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Ahora, una nuera ya no es, digamos, pariente consanguíneo de esa familia. ¿Me explico? Porque ella viene de otra familia. Pero por el hecho de que esta mujer emparentó con el hijo de esta persona, viene a ser parte de la familia. Por lo tanto, la Biblia dice que el hombre, el suegro, no debería tener una relación con la nuera. Pero aquí hay algo más. Ni con la cuñada. Aquí en el versículo 16 de Levítico 18 también. La desnudez de la mujer de tu hermano. ¿Qué vendría a ser la mujer de su hermano? Su cuñada. No descubrirás. Es la desnudez de su hermano. Pero aquí hay otra cosa, mire. En Levítico 20, el verso 21, les dice que si eso sucediera, dice, el que tomare la mujer de su hermano es suciedad. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Mire qué cosa tan tremenda. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, solo había una excepción en cuanto a los hermanos tomando a la mujer de su hermano, y eso era el caso de viudez. Esto está en Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos estuvieren juntos y alguno muriere y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. ¿Entendemos esto? Está fácil de entender, ¿verdad? Si eran 7 de familia, muere el mayor y está casado, esta mujer que se casó, o sea la viuda, no debería de andar buscando a alguien de fuera para casarse, sino se tendría que casar con el siguiente. Este es el argumento que Noemí le dijo a Ruth. Después de que tanto los hijos tanto el esposo de Ruth como el esposo de Orfa murieron, le dijo, miren, hijas mías, ustedes son mis nueras, se casaron con mis 2 hijos, mis 2 hijos ya murieron, pero quiero decirles algo,
yo ya no tengo descendencia. Escuche, si Noemí hubiera tenido más hijos, ellas estaban obligadas a casarse con el que seguía. Pero ella les dijo, yo ya no tengo. Pero aún si yo tuviera familia, se irían a esperar. Ustedes quizá ya tienen 20, 25 años, se podrían casar. ¿Alguna de ustedes decide 45, 50 años con uno de 20? Por eso es que ella les dijo, mejor quédense aquí. Yo ya no tengo problema, no tengo descendencia. En mí ya no se puede cumplir esto que dice la Biblia en Levítico, en Deuteronomio 25:5, ya no se puede. Este fue el caso que los saduceos le presentaron a Jesús acerca del casamiento. Ellos no creían en ángel, ni mucho menos en la resurrección. Y entonces le dijeron, Señor, mira, a ver, ¿tú qué opinas? Danos tu opinión. Había una familia en la cual constaba de 7 varones, el mayor se casó, enviudó y se cumplió la ley de Levítico. Ella se casó con el otro que también murió y luego con el otro y así sucesivamente hasta llegar al último. Ellos no creen en la resurrección. Le dijeron, oye, Señor, en la resurrección, ¿cuál de todos va a ser su esposo? Se casó con los 7. ¿Y sabe usted que Jesús les dijo? Primero erran, desconociendo 2 cosas. Desconociendo la escritura y el poder de Dios. Dijo, porque en la resurrección seremos, no dijo que seremos ángeles, pero seremos como ángeles. O sea, en la resurrección ni el hombre ni la mujer tendrán aparatos reproductores. ¿Eso es verdad? Mire, porque nosotros conocemos el amor como amor humano solamente. El profeta de Dios dice que él, en el 6º sello dice que él una vez tuvo un sueño. Y él en ese sueño se veía allá mismo en algún lugar en la gloria, cuando se estaban entregando reconocimientos. Usted dice, ¿eso es bíblico? Pablo dijo que le esperaba una corona. No dijo que ya la tenía y dijo que él en aquel día se la iban a dar. O sea, Pablo, por haber terminado la carrera, por haber guardado la fe, el Señor le iba a dar un reconocimiento y él dijo que era una corona. Bueno, ese era el escenario. El hermano Branham dice que él vio ahí varios hermanos y vio un ángel que tenía un registro y que estaba pasando lista. Fulano de tal. Y de entre la multitud, fulano de tal levantaba la mano y decía, ese soy yo. Pásele, le vamos a dar su galardón, su reconocimiento. Ahí venía el hombre, imagínese usted, quizá hiriendo el pecho, abriéndose paso en la multitud, y el ángel decía, aquí está. Y entonces, dentro de esa lista estaba un nombre que él conocía. El ángel dijo, Ormanebol. Dijo el profeta que él le dio tanta satisfacción. Recuerde que en el cielo no hay envidia. Le dio tanta satisfacción al ver que Ormanebol venía entre la multitud a recibir su reconocimiento. Pero entonces, sin que él lo esperara, el ángel sigue leyendo. Y dice, William Branham, él se sorprendió y dice que la gente le estaba dando palmaditas. Hermano Branham, felicidades. Yo me uno, no me da envidia, me uno al que usted sea galardonado. Hermano, yo creo que eso debería de ser una buena actitud con la cual comenzar aquí en la tierra. Nunca nos debería de dar envidia el bienestar del prójimo. Pero luego nuestra mente humana, por eso se forman tantos problemas. Esa es la semilla de maldad del mundo, la envidia. Bueno, el vecino tiene un auto, ¿por qué yo no? Y a veces uno como cristiano no está exento de eso. ¿Sabe una cosa? Cuando William Branham estaba por casarse, él veía que él era un muchacho pobre que ganaba apenas unos cuantos centavos la hora. Y que Job, esa era otra historia que contar. El padre de ella en los años 30 ganaba $500 al mes. Compare $500 a él unos cuantos centavos la hora. Y era
miembro de un gremio de ferrocarrileros. O sea, el hombre estaba encumbrado económicamente. Pero entonces, él se consideró a sí mismo como un hombre pobre. Y dijo, bueno, yo le puedo dar mi fidelidad, mi amor, todo lo que un hombre le pudiera entregar a una mujer. Lo que no le puedo dar es dinero porque no tengo. Y entonces él llegó a esta conclusión. Usted sabe, dice que él trabajaba con pico y pala ahí abriendo las tuberías para el gas. Y entonces mientras él estaba en eso, ese pensamiento le venía a la cabeza y decía, no, yo creo que si yo estoy cometiendo un error, ¿qué necesidad tengo yo de hacer infeliz a esa mujercita, aunque yo la amo? Porque yo soy un hombre pobre. No porque fuera un marido golpeador o lo que sea, no, sino porque él era un hombre pobre. En cuanto a nivel económico, él no estaba a la altura de ella. ¿Y sabe qué conclusión llegó? Dijo, yo sería feliz sabiendo que otro hombre la hace feliz. Hermano, eso no es un amor humano, o la tengo y no importa por cuántas personas tenga yo que pasar. Ese es un amor cristiano. Yo sería feliz sabiendo que ella es feliz con otro hombre. Ahora, entonces, ahí va el hermano Branham a recibir su reconocimiento, los hermanos palmeándole la espalda. Si fue una escena en el cielo, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos ahí? Palmeándole la espalda, diciendo felicidades, hermano Branham. Me alegra muchísimo que usted haya recibido ese reconocimiento. Ok, ahí va él, sintiéndose demasiado contento, ahí va caminando. Y entonces de pronto siente que un brazo entra, un brazo aquí, y voltea y ve a su primera esposa, a Hope. Sigue caminando y ve que otro brazo entra acá. ¿Quién es? Voltea y es Meda. El hermano Branham dijo que Hope era celosa, pero que Meda no lo era. Bueno, eso es lo que él dijo en el sexto sello. ¿Qué pensaría usted que aquí en la tierra, en nuestros términos, en nuestro ámbito terrenal, el ver a un reverendo con dos mujeres al mismo tiempo que son sus esposas? Y no digo que eso deba de ser, claro que no, de ninguna manera. Es más, ¿a qué me estoy refiriendo? Que en el cielo es otra cosa. Por eso le dijo a los saduceos, ustedes erran primeramente porque no conocen las escrituras ni conocen el poder de Dios. En el cielo habrá matrimonios, escuche, habrá matrimonios, después vamos a entrar a eso, pero no como los conocemos aquí en la tierra. Es más, le voy a adelantar algo ya, yo lo he dicho muchas veces, el profeta de Dios dijo que si usted no tiene la compañera, y yo creo que también el compañero correcto aquí en la tierra, lo va a tener allá. Esas son palabras de un profeta. Yo no voy a entrar bueno, pero no lo busque todavía allá, no aquí. Ahora, mire, ¿por qué es que Abraham, Isaac y Jacob estaban casados con familiares, con parientes consanguíneos? ¿Por qué? Le voy a decir algo. Porque mientras no hubiese una ley que regulara esas relaciones consanguíneas, era lícito tenerlas. Es como dijo el profeta, si usted va por la carretera, mire, en Alemania, hermano, las carreteras, las autopistas principales no tienen un letrero que diga velocidad máxima. ¿Y sabe usted qué sucede? La gente le pisa el acelerador tanto como puede. Yo cuando estuve allá nunca había viajado en un automóvil que fuera 180 kilómetros por hora. Hasta allá, un Audi. No lo iba yo manejando. Yo no sé qué pasaría si yo manejara a esa velocidad. Pero ¿sabe una cosa? Y no hubo ni una sola patrulla que encendiera las torretas y ahí va detrás de aquel individuo para detenerlo. ¿Por qué? Si la carretera no dice que son 110 lo máximo, nadie tiene que detener a alguien que vaya a 200 si quiere. Es lo mismo con esto. Si la Biblia no decía nada en contra hasta allá
en el tiempo de Abraham. Es más, regresémonos hasta Caín, regresémonos hasta Set, regresémonos hasta todos aquellos. Si la Biblia no prohibía ese tipo de relaciones, la persona estaba en libertad de tenerlas. Pero una vez que el Señor las prohibió, y no solamente las prohibió, sino que maldijo a aquel que quebrantara esa ley, eso es un cuento distinto. Ahora, ya vimos que entonces, de acuerdo a la Biblia, hoy en día no se deben de casar parientes consanguíneos. Pero ¿hasta dónde llega eso? Hostia, ¿hasta qué límite? Mire, para eso Dios envió un mensaje. En preguntas y respuestas sobre Hebreos parte 3, predicado el 6 de octubre del 57, párrafo 587. Dice, así que ve usted el casarse con familiares. Dice, en aquel entonces, mire, Dios siendo sabio, Él, la razón que Él lo legisló, Él sabía. Pero, hermano, voy a decirlo de esa manera. Si antes, en un tiempo específico de la Biblia, se podían casar parientes con parientes, ¿por qué Dios determinó que acá ya no? Si antes lo hacían, si antes sí lo hacían allá, aquí ¿por qué no? La Biblia solamente dice que no, aquí. Pero el profeta de Dios nos va a decir por qué no. Mire. Así que ve usted el casarse con familiares en aquel entonces. Antes que el torrente sanguíneo de la raza humana se debilitara, eso era legal y permitido. Mire, sinceramente, si yo no tuviera el mensaje y alguien me preguntara por qué razón, mire, por eso es que la gente natural que lee la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo encuentra contradicciones en ella. Y dice, bueno, ¿por qué acá sí y allá no? Y si alguien me preguntara, si yo no tuviera el conocimiento del mensaje, ¿por qué Dios prohibió? Dígame por qué razón. Algo que Él permitió allá, acá, ¿por qué lo prohíbe? Yo le diría, hermano, pues no sé, solamente Dios así lo dice. Pero el profeta nos dice que fue debido a que el torrente sanguíneo en la raza humana se debilitó. Esto es lo que Él dice. Dice, así que ve usted el casarse con familiares en aquel entonces, antes que el torrente sanguíneo de la raza humana se debilitara, eso era legal y permitido. Y dice, ahora ya no es. Y aquí está. Si usted se casa con su hermana y tuvieran hijos, probablemente ellos tal vez iban a nacer deformes y todo lo demás. Escuche. Aún casarse con primos hermanos y segundos primos nunca debería de hacerse. Si con hermanos no, tampoco con primos y tampoco con primos segundos. Esto es lo que el profeta dice. Ve, porque el torrente sanguíneo se debilita. En preguntas y respuestas, número 3, predicado el 30 de agosto del 64 por la mañana, párrafo 3:19. Ellos son fuertes. Por ejemplo, miren aquí. Abraham se casó con su propia hermana, ya lo vimos. Pues si un hombre se casara con su hermana hoy, sus hijos, yo lo voy a leer lo que él dice, sus hijos serían idiotas. Voy a seguirle leyendo. Ve. Pero el humano, y aquí Jacob o Isaac se casó con Rebeca, la cual era su propia prima de sangre, además consanguínea, ven, hija del hermano de Abraham. Ahora, voy a detenerme aquí. Aquí el profeta usa una palabra que pudiera parecer ofensiva, idiota. Y muchas veces la gente la usa con esa intención. Pues yo creo que hay palabras que deberían desaparecer de nuestro vocabulario, hermano. Si usted usa la palabra idiota, no es que esté malo usarla. Está malo usarla con una mala intención. Mire, voy a decir algo y yo no estoy tratando de hacer que florezca su vocabulario, ¿me explico?
para que no me vaya a entender y al rato todo mundo hable ese tipo de cosas. En el mensaje, en la cinta, el profeta muchas veces desde el púlpito usó la palabra estúpido, estupidez. Ahí está. Bueno, yo, mire, no tenía pensado hablar de eso, sino yo le puedo decir cuántas veces el hermano Branham la usó. Ahorita no estoy aquí para andar buscando, decirle, fueron 20 veces, 5 veces, 30 veces, yo no sé. En Estados Unidos, esa palabra no tiene la misma carga, digamos, que tiene aquí en México. Aquí en México esa palabra es ofensiva. En Estados Unidos no. ¿Por qué? Por esto que el profeta dice que si se casan con primos, hermanos o con primos, sus hijos van a salir ¿qué? Idiotas. Esa palabra muchas veces, hermano, muchas veces las madres, cuando los hijos las exasperan, hermano, no encuentran una mejor manera de darle un golpe demoledor al niño que le dicen, eres un idiota. Si una persona, un hombre o una mujer usa esa palabra para referirse a su hijo, lo está ofendiendo. Mire, ahorita voy a desglosar eso, porque viene dentro del tema, porque a mí me llamó la atención esa palabra que usa William Branham, idiota. Y voy a mencionar a otras que también, si no son usadas correctamente, son ofensivas. Por eso, aquí el profeta usa una palabra que pudiera parecer ofensiva, es idiota. Esta palabra la gente la usa de una forma peyorativa, o sea, para ofender. Pero ¿sabía usted que la palabra idiota es un término psicológico? Mire, esta palabra está encasillada en lo que es, y voy a borrar aquí, deme 5 minutos y termino. Esta palabra idiota, para que usted la entienda y pueda saber exactamente a lo que el hermano Branham se refiere. Mire, voy a poner algo aquí. Mire, esta palabra está encasillada en lo que los psicólogos llaman deficiencia mental. Y dentro de esta deficiencia mental, voy a enumerar, déjeme ver, quizá unas 4, hasta llegar a lo que es un idiota, para que usted pueda saber a qué se refiere el profeta de Dios cuando menciona esa palabra. Mire, la inteligencia de una persona se mide por algo que los estudiosos llaman, esto es en inglés le llaman el IQ. ¿Qué es el IQ? Si usted lo traduce al español, ese es el cociente intelectual. Haga de cuenta que es como una regla para medir el cociente intelectual. Hay personas que son demasiado inteligentes. Por ejemplo, yo recuerdo, mire, la otra vez estaba viendo un documental acerca de Einstein. El hombre era un tipo con una inteligencia inimaginable. Y yo mientras lo veía me acordé de algo que dijo el hermano Branham. Dijo el profeta, la grandeza de un hombre se expresa en humildad. El profeta dice que en el último tiempo, ya para morir, Albert Einstein hizo esta declaración, que después de todos sus años de estudio, de aquella famosa fórmula E es igual a M no sé qué cosa, dijo, después de haber, su conclusión final a la que él llegó después de esto, dijo,
de todo mi investigación, de todo mi conocimiento, dijo, yo solamente puedo concluir en algo. Y es lo que la Biblia dice en Hebreos 11:5. Por fe creemos haber sido creados los mundos por la palabra de Dios. Un hombre de ese calibre, el más grande científico que ha existido en todo hasta el conocimiento que se tiene, al final de ser un hombre con esa capacidad intelectual tan tremenda, llega a darle todo el crédito a Dios. Mire, cuando se murió y le hicieron la autopsia, uno de los estudiosos, ¿sabe qué hizo? Se llevó a escondidas el cerebro y lo rebanó como si usted estuviera rebanando una sandía en cortes transversales, porque el hombre quería estudiar parte por parte aquel cerebro que era extraordinario. Hay personas, yo recuerdo años atrás, se hizo un estudio de los presidentes de los Estados Unidos. Y sabe una cosa, a pesar de sus bemoles, como dicen ahí, uno de los presidentes que tiene un cociente intelectual más alto, ¿sabe quién fue? Bill Clinton. Rebasaba los 185. O sea, es una medición, que es la medición que voy a tomar ahorita para llegar al término idiota, que es la palabra que el hermano Branham usa. Mire, en escala ascendente, dentro de lo que es la deficiencia mental, esta comienza en este parámetro. Bueno, no sé si entiende la palabra parámetro, en este marco, pues, aquí ya lo entendemos, ¿verdad? Ok. Las personas normales torpes, digámoslo de esa manera, voy a ponerlo aquí, tienen un cociente intelectual que va entre 80 y 89. Son normales, pero son torpes. En sus años escolares se reconocen como tardos para aprender. Como sus capacidades mentales no igualan a las de sus compañeros, suelen no interesarse en el progreso escolar. La lectura puede resultarles difícil y a veces tienen que repetir los grados elementales por su deficiencia. O sea, los que reproban. Y mire, esto, para que usted no se vaya a ofender, ni yo tampoco, porque todos somos seres humanos. Solamente le estoy describiendo las características de estos. Esto está en lo que son deficientes mentales. Los que tienen un cociente intelectual entre 80 y 89 son llamados personas normales, torpes. Si el cociente intelectual sigue bajando, las siguientes se encasillan entre los 70, entre los 70 y los 80. A estos se les llama deficientes. Marginales o fronterizos. Marginales o fronterizos. Esto sigue bajando y de 70 a 80. La mayoría de estas personas pueden aprovechar la instrucción escolar modificada. Algunos muestran defectos neurológicos, mientras en otros el mayor factor retardante parece ser la herencia. Los que siguen se les llama, que van de 51 a 70, se les llama débiles mentales. Y los débiles mentales, estos son los que constituyen el nivel más alto de deficiencia mental.
se consideran educables, pueden sacar provecho de los primeros grados de su educación elemental. Su habilidad para leer y escribir es reducida. Dado sus escasos recursos, muchos débiles mentales, según la fuente donde yo lo tomé, paran en las delincuencias juveniles o como prostitutas o criminales. Después de ahí sigue el número 4, que su cociente intelectual va de 50 a 26. Y esta palabra que le voy a mencionar, también muchas veces la gente la usa como peyorativa, como ofensiva. Se la voy a pronunciar hasta que ya la haya escrito, Pero este es un término psicológico. Les llaman imbéciles. De ser un término correcto, la gente lo usa para aprender. Y mucha de la gente de que lo usa no sabe ni de lo que está hablando, se lo garantizo. Estas personas van de un 50 a un 26. Y esos, cuando adultos, pueden alcanzar el nivel mental de 5 a 6 años. Son personas incapaces de aprovechar educación normal, pero por lo común aprenden a realizar unas cuantas tareas sencillas. Pueden alcanzar un reducido desarrollo del lenguaje, pero poco logran aprender siquiera la lectura y la escritura elemental. Y terminamos con estos, con el número 5, que son aquellos que tienen de 25 o menos de cociente intelectual. Y estos son los que en términos psicológicos se les llama idiotas. Le vuelvo a repetir, este término y la gente los usa para ofender. Ahora, yo quiero que note, el hermano Branham, tomé esto porque él dice que si un hombre o una mujer se casan siendo, se lo voy a volver a repetir, pues si un hombre se casara con su hermana hoy, sus hijos serían idiotas. O sea, no lo dice para ofender, sino que de esto lo que es la deficiencia mental, ¿dónde los coloca? En lo último. Después de aquí ya no hay otra cosa. Ahora, termino con esto. ¿Por qué es que el hermano Branham usa este término no para ofender a la gente? Por eso cuando yo vi esto, yo dije, bueno, pero entonces ¿a qué se refiere? ¿De qué es lo que él está hablando? Y entonces fue que busqué y encontré estos parámetros de cociente intelectual, de lo que están enmarcados las personas que según los psicólogos clasifican con deficiencia mental. Cada uno de ellos. Y según lo que dijo el profeta, si un hombre se casa con su propia hermana, sus hijos van a resultar idiotas, o sea, con un cociente intelectual de 25 o menor todavía. Esto es lo que dijo el profeta. Bueno, esta palabra es la que él menciona. Ya voy a terminar. Mire, entonces, dice, se lo voy a volver a leer, preguntas y respuestas, párrafo 3:19. Ellos son fuertes. Por ejemplo, miren aquí, Abraham se casó con su propia hermana. Pues si un hombre se casara con su hermana hoy, sus hijos serían idiotas. Ven, primero el humano, aquí Jacobo o Isaac se casó con Rebeca, la cual era su propia prima de sangre, además consanguínea, hija del hermano de Abraham. Ahora, escuche, ¿cuál es la razón? Porque, mire, es que esto es tremendo. Si Abraham se casa con su propia hermana, ¿por qué sus hijos no estuvieron en esta condición? Ni Isaac, ni los hijos de Isaac, ni los hijos de Jacob. El profeta dijo que fue por el debilitamiento de la sangre. Y Dios, sabiendo eso, mire, por eso nosotros solo a través del mensaje podemos ver la razón por la cual Dios prohibió ese tipo de uniones. ¿Para qué? Para no llegar hasta aquí. Ahora,
Estoy terminando. Déjeme ver. Es que mire, esto ya para esto adelante son cosas tremendas, hermano. Ahora, ¿qué se debe hacer con una pareja? Porque no quiero dejar esto suelto. ¿Qué se debe hacer con una pareja que llega al conocimiento y aceptación del mensaje en semejantes condiciones? Usted dice, existen, mire, hace años un hermano de Sudamérica, un ministro me preguntó, dijo, hermano, a mi congregación llegaron 2 hermanos, ni siquiera medios hermanos, hermanos casados. Me dijo, ¿qué debería de hacer? O sea, ellos en el mundo, por las razones que fueran, hermanos siendo hijos del mismo padre y de la misma madre, allá se casaron, ya y vienen al conocimiento de Jesucristo en esa condición. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué haría usted si fuera el pastor? Mire, allí es, y lo voy a decir con propiedad, allí es donde se aplica lo que es llamada una anulación. Una anulación es distinto que un divorcio, aunque el divorcio también es una separación. Pero una anulación, le voy a decir por qué. Porque al venir en esa unión, es una unión viciada o ilegal de origen. Y deben separarse aun cuando hayan procreado hijos. ¿Sí me explico? Y mire, yo sé que el hombre siempre busca manera de lavarse las manos y decir, pero es que ya aceptamos a Cristo y el Señor ya nos limpió de nuestro pasado. Eso es verdad. Pero el asunto es que si ese fuera el caso, estarían siguiendo o viviendo exactamente la misma condición o situación. Ahora, escuche. Si son hermanos del mismo padre y la misma madre, si son medios hermanos del misma madre, por decir algo de distinto padre o viceversa, si son primos o si son primos segundos, y aplica exactamente igual. Ahí lo que el ministro debería de hacer es anular esa unión, porque de origen está viciada, como se le llama en esos términos. Y cada quien para su casa, a distintas casas me refiero. Y usted dice, los niños van a quedar al garete por ahí colgados del tendedero. Yo no sé, pero uno no puede arreglar un error con otro. ¿Sí me explico? Mire, estas son las cosas delicadas de este asunto. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque esto que le estoy diciendo es una relación incestuosa. ¿Y qué es un incesto? Es la relación sexual entre parientes muy próximos. Y una de las formas más comunes del incesto son las relaciones sexuales entre hermanos y hermanas, padres e hijas. Entonces, mire hasta dónde nos lleva este tema. Tan solo poniendo como base a la familia de Abraham. Y lo hemos traído a través de la Biblia, a través de esas fuentes, porque usted dice, hermano, ¿dónde dice el hermano Abraham eso? El profeta lo único que menciona es esta palabra. Esto no lo dice él. Esto yo lo investigué en otras fuentes para que a nosotros nos aclare el entendimiento de saber por qué el profeta pone hasta el último escalón, hasta la última etapa de esto a los hijos que nacen producto de una relación incestuosa. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Separarlos, no hay vuelta de hoja en esto. Usted dice, mire, voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto, hermano. Usted dice, ¿y se pueden volver a casar ambos? Recuerda, esto es casamiento y divorcio. Mire, ¿se pueden volver a casar ambos? Si fue una relación viciada de origen,
¿Usted cree que tomó Dios eso como una unión legal? Bueno, para mí sería más fácil opinar acerca del hombre, pero ¿qué acerca de la mujer? Termino con esto. Esto que le voy a decir ni está en el mensaje, ni está en la Biblia, ni está en alguna otra fuente. Este es un testimonio que dio un hermano. Ahora, esto que yo le voy a decir, usted no lo vaya a tomar como doctrina. Le anticipo. No lo tome como doctrina, tómelo como una referencia solamente. Es más, solamente considérelo y déjelo que el viento se lo lleve de su mente. Hay un hombre, y voy a decir el nombre, perdón, yo no lo voy a decir de mala fe. Él ya tiene algunos años que ya partió de esta tierra, muy cercano al hermano Branham. Es más, no voy a decir su nombre, porque puede ser que la persona a la que yo me refiera quizá todavía viva. Pero yo sé quién es. Él era demasiado al hermano Branham. Él era demasiado cercano a William Branham. Cuando él se casó, o más bien, él tenía este hermano cercano al hermano Branham. Tiene una hija, no sé si ella viva o no, no lo sé. Por eso, por respeto a ella, en caso de que viva, no voy a decir su nombre. Cuando la hija de este hermano se casó, resulta que a los pocos días la mujercita se dio cuenta que el marido era homosexual. Hace como 15 años yo supe de un caso parecido en una ciudad aquí en México. La mujer va con su papá y le dice: papá, sucedió esta situación en mi matrimonio. Este hombre, ¿cómo le quiero decir? Porque era un hombre tan cercano al hermano Branham que él sabía lo que el hermano Branham hablaba respecto a la mujer. Dijo: no, hija, ni modo, lo siento, ya fue tu destino, fue tu suerte, te quedas así. Bueno, la mujer no podía estar satisfecha y le decía: papá, y le dijo: vayamos a preguntarle al hermano Branham. Le vuelvo a repetir, esto no está en la cinta, así que ni lo busque porque no lo va a encontrar. Van y le preguntan ya casi decía el nombre. Este hermano va y le dice: hermano Branham, mi hija, la que se acaba de casar, resulta que el hombre es un homosexual. Y ella está afligida y yo no sé qué hacer, hermano Branham, es mi propia hija. Dígame qué debo de hacer. Yo le voy a decir lo que este hermano dice que el hermano Branham le dijo. Y le dice, le llama por nombre, por el primer nombre, y le dijo: fulano de tal, ve y búscale a tu hija un marido. Eso no está en la cinta, para que diga dónde lo sacó. Yo le estoy advirtiendo, no está en la cinta. Pero eso es lo que este hombre dice, que el hermano, bueno, dijo en su tiempo, él ya no vive, lo que él dice que el hermano Branham le dijo, y fue, y la mujer se casó con otro hombre. Con esto termino. Entonces, una relación de parentesco en un matrimonio, eso es una relación que debe ser anulada. Ahora, en este entendido, hermano, en esta mañana, bueno, en esta mañana usted me está escuchando, pero yo sé que hay alguien más en algún lugar que va a escuchar esto mismo y tiene todo el derecho a disentir conmigo y a decir: ese hombre está equivocado, que lo puedo estar. Pero esto que yo le estoy diciendo, se lo estoy diciendo a usted directamente, a quienes tengo todo el derecho de predicarles la Biblia y el mensaje y mi convicción de ello. Entonces, mire, hasta dónde nos lleva un ejemplo en la Biblia, que cuando uno lo ve a través del mensaje, esto se abre. Por eso, esta serie de vínculo familiar no es solamente para estudiar aquellas familias en la Biblia como una clase para escuela dominical de niños, es para traerlo a nuestro tiempo presente y ver cuál es su aplicación y la enseñanza que eso nos deja a nosotros en este siglo XXI. Entonces yo espero que esta mañana esto que estamos hablando, todo lo de la Biblia,
lo de la Biblia y el mensaje que hemos estado hablando le pueda ser de ayuda. Vamos a ponernos de pie. Padre, estas cosas, Señor, que estoy hablando, Dios, son delicadas, Padre Celestial, pero sin embargo no dejan de ser tu palabra, no dejan de ser tu mensaje y no dejan de ser cosas que suceden, Dios. ¿Cuántas veces el ministro se queda aparentemente atado de manos, no sabe qué decisión tomar o hacer, Señor, ante determinadas circunstancias, Señor? Yo digo estas cosas, Dios, no porque pretenda tener un mayor conocimiento de alguien más o mayor espiritualidad para juzgarlas, Señor, sino que, Padre, las examinamos a través de lo que tu palabra dice y lo que un profeta dijo, Señor, esperando que esto nos ayude, mi Dios, a nuestra vida cotidiana, Padre, a los diferentes casos por los cuales un pastor a veces tiene que aconsejar, Señor. Y cuántas veces, Dios, y no juzgo tampoco eso, Padre, a veces se ha dado un mal consejo por parte del ministro, y no porque el ministro lo haga de mala fe, Señor, sino a veces por ignorancia, porque no sabe qué decisión tomar, Señor. Padre, si tú nos has dado tu palabra, Señor, queremos, oh Dios, poner atención a ella, Señor. Yo reconozco, Padre, que hay otras cosas que yo tomo no por querer agregarle a la Biblia o al mensaje, Señor, pero son cosas que de alguna manera nos pueden ayudar, Señor. Yo espero, Padre, que ese haya sido, que el propósito haya sido cumplido en esta mañana, Señor, y que estas cosas que hemos escuchado sean para nuestra edificación, para nuestra instrucción, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entonar un cantito. No sé si tuvieran por ahí un himnario que me faciliten. Espero que estas cosas que hemos hablado sean de beneficio. Gracias, hermano. Y bueno, esto tiene mucho todavía, muchas aristas, muchas cosas que vamos a